¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Dios por medio de Pablo dijo en 2 Corintios 3:6, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, no se refería a que el estudio de la Biblia o el conocimiento de la Biblia mate o sea dañino, sino que se está refiriendo a la letra de la ley, la cual mata, porque muestra al hombre su pecado y su incapacidad de cumplir la ley de Dios? No porque la ley sea mala, pues Dios nos dice que su ley es perfecta, sino porque precisamente ese era el objetivo de la ley, mostrar al hombre su pecado, su incapacidad de agradar a Dios por sus propios medios y dirigirlo a Cristo. De lo que nos habla este pasaje es de cómo mientras que la letra de la ley nos condena a muerte por ser incapaces de cumplirla, el Espíritu nos vivifica al convencernos de pecado, de juicio y de justicia, y al dirigirnos a Cristo quien cumplió la ley y pagó el precio para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Al leer el verso 6 completo vemos que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A continuación, nos dice que, si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, la letra de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, del Espíritu, versos 7 al 9. Es más que evidente que el verso 6 trata de la letra de la ley y no del estudio o conocimiento de la palabra de Dios. ¿Es malo acaso el estudio de la palabra de Dios? No, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu es el que da vida y las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Vemos también que la palabra de Dios es útil para exhortar, redarguir, corregir, instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. La palabra conocimiento aparece más de 50 veces en la Biblia, más de 30 veces solo en el Nuevo Testamento, y en todas es para motivarnos a buscarlo, no para advertirnos en contra de él o afirmar que el conocimiento sea malo. Desde el Antiguo Testamento vemos que, por falta de conocimiento el pueblo es llevado cautivo, Isaías 5:13, y por falta de conocimiento el pueblo es destruido, Oseas 4:6. Los Salmos 19 y 119 exaltan las virtudes de conocer la ley de Dios y al hablar de ley de Dios no se refiere solamente a los mandamientos, sino a toda su palabra. Dios hablando por medio de Pablo nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5, 18-19, y en un texto paralelo, que muestra los mismos resultados, nos dice que debemos ser llenos de la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, lo cual nos muestra que ser llenos del Espíritu es llenarnos de la palabra que el mismo Espíritu inspiró. Jesús nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, también cuando ora al Padre pide que nos santifique en la verdad y agrega tu palabra es verdad. Juan 8:32 y Juan 17:17. El estudio de la palabra de Dios es la única forma en que podremos conocer verdaderamente a Dios, y asegurarnos que el Dios que adoramos es el Dios verdadero y no un falso Dios que hemos creado a nuestra imagen, semejanza y conveniencia. En conclusión, podemos decir que el estudio de la Biblia sí mata, pero ¿qué es lo que mata? Mata nuestra ignorancia, mata nuestros prejuicios, mata nuestro sentido de superioridad hacia los demás, mata nuestro orgullo, mata nuestra indiferencia hacia quienes no creen lo mismo que nosotros y nos hace amarlos tanto que seamos capaces de mostrarles con paciencia y mansedumbre la verdad bíblica. Mata nuestro enojo cuando alguien nos contradice, mata nuestra admiración y afecto por los falsos maestros que nos dicen solamente lo que queremos escuchar, y mata la falsa espiritualidad que podemos creer que poseemos por ser constantes en la iglesia y por ser muy elocuentes y prontos para hablar. Mata nuestro temor de compartir las doctrinas que creemos y nuestra incapacidad de defender lo que creemos, mata el estándar de pensamiento del mundo que moldea nuestro pensamiento y al estudiar la palabra hace que pensemos bíblicamente con respecto no solo a Dios, sino a todo lo que nos rodea. El estudio de la palabra de Dios, poco a poco irá renovando nuestra mente para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. Pero necesitamos leerla, necesitamos estudiarla y necesitamos orar a Dios para que su Espíritu Santo ilumine para nosotros la palabra que Él mismo inspiró y nos dé la gracia para poder obedecer lo que leemos. Si queremos servir verdaderamente y eficazmente a Dios debemos leer, estudiar y conocer su palabra. R.C. Sproul decía que todo creyente debe saber qué es lo que cree, porque lo cree, saber cómo compartirlo y saber cómo vivirlo. Dios por medio de Pablo nos dice que debemos procurar diligentemente
presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, porque utilizan bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. Ame y respete tanto la palabra de Dios que pueda ser capaz de desechar las doctrinas que ha creído, que le agradan y que lo hacen sentir importante, cuando alguien le demuestre a la luz de la palabra que son doctrinas equivocadas. Ame tanto la palabra de Dios como para ocuparse de buscar base bíblica a las doctrinas que cree y aprenda a corregir con paciencia, con mansedumbre y con respeto a quienes se oponen y contradicen. El cristianismo no se trata de usted, y presentar la verdad no se trata de ganar una discusión, se trata de compartir la verdad de Dios, que por gracia usted ya ha conocido, y no se trata de convencer a los demás, ni de imponer nuestro criterio, se trata de compartir la palabra de Dios y dejar que sea Él quien haga el resto. Lea, estudie y medite en la palabra de Dios. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 19 de septiembre de 2018.